Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Y como veis, la jornada está siendo positiva en las bolsas americanas en el día de hoy, pero ligeramente positiva. Llevamos una subida muy importante en toda esta semana. La semana ha sido totalmente alcista, desde que iniciamos el lunes hasta que hemos terminado hoy. Eh, yo creo que en estos precios necesitamos una corrección. En el medio plazo pensamos que vamos a llegar a los máximos históricos o muy cerca, a finales de este año posiblemente o antes de que llegue a finales de este año. Pero en el corto plazo vemos que es necesaria una corrección. Hay algunas acciones que han subido muchísimo. De hecho, estaba mirando justo ahora antes de empezar el vídeo lo que estaba subiendo Amazon desde sus mínimos. Y en los mínimos más o menos Amazon estaba en 80 y está en 136. Es decir, lleva una subida bestial, casi comparable a la subida que lleva Bitcoin. Bitcoin lleva un poquito más, pero tampoco mucho más. O sea que imaginaros la subida que lleva Amazon, por ejemplo, y bueno, Google tampoco se queda atrás, sube un poquito menos que Amazon, pero también una subida bastante importante. Bien, como decía, los índices americanos en positivo, este es el SP500, ligeramente por encima de la vela de ayer. Es viernes, no parece que el mercado vaya a ir a más, de hecho, yo diría que incluso puede cerrar un poco peor. Y la semana que viene veremos cómo se nos presenta, porque es que nos hemos escapado muchísimo del máximo relativo anterior y estamos cerquísima de los máximos históricos. Fijaros, estamos en 4.516 y el máximo histórico, según este gráfico, aproximadamente está en 4.817. Eso es poquísima diferencia. En porcentaje, a ver, son 300 más o menos 300 puntos. 450 es el 10%, o sea que estamos, pues son 6 y pico, 7% como mucho de esos máximos. Yo creo que menos. No he hecho el cálculo así con una calculadora, pero estamos muy cerquita de los máximos históricos. Y en el Dow Jones, pues otro tanto de lo mismo. Es verdad que le está costando pasar el máximo del año, se ha quedado un poquito más estancado que el SP500, pero también con un aspecto técnico notable que nos puede poner rápidamente en la zona de los 35.327. En el corto plazo, como digo, sí que podría haber alguna corrección porque estamos viendo subidas muy fuertes en algunas acciones en los últimos días. Y bueno, también se tienen que tomar su pausa porque son monstruos, o sea, son acciones que mueven una capitalización enorme y que no es fácil que suban tan rápido como lo están haciendo y suelen tener sus correcciones también, ¿no? Y yo creo que nos queda alguna corrección de por medio. En el caso del índice europeo DAX, el de la bolsa alemana, en el día de hoy está corrigiendo algo. No está tan fuerte como los índices americanos en estas últimas semanas. Esto ya lo veníamos avisando también. Dijimos que bueno, este índice había alcanzado máximo histórico. Los índices estadounidenses estaban lejos del máximo histórico y que era tiempo de que esos índices empezasen a recuperar la diferencia que había con el DAX. Con lo cual el DAX se tenía que comportar relativamente peor y en este caso, aunque ha subido igualmente que los índices americanos durante esta semana, se mantiene por debajo del máximo anual, por lo tanto el comportamiento está siendo ligeramente inferior. En el caso del Nasdaq, también subidas en el día de hoy, 0,35%, que no está mal, pero yo creo que también en una zona en la que debería empezar a haber una corrección en el corto plazo. Bien, una vez dicho esto, pues pasamos a analizar las acciones, que ya sabéis que lo hacemos en los gráficos de XStation, de la plataforma XTB, que es la que recomendamos para operar en este tipo de mercados tradicionales, con acciones, con divisas, con petróleo, con todo, ¿no? Todo lo que analizamos en este canal. Bueno, pues Amazon la tenemos subiendo otra vez, está en 136,51, subida impresionante en estos últimos días, cuando parecía, como decíamos la semana pasada, que estaban entrando en una fase un poquito de consolidación y un poquito como si tuviese cansancio en esa zona, pues esta semana ha demostrado que solo era una pequeña pausa y ha continuado con mucha fuerza al alza. Por eso digo que estas subidas, fijaros, es que desde 80 que estaba en los mínimos hasta 136,48 no tiene mucho que envidiar a Bitcoin. De hecho, estoy seguro que esta revalorización de Amazon, aunque no lo he mirado, supera casi a el 99% de las revalorizaciones que hayan tenido las altcoins a lo largo de este año, si es que hay alguna que lo ha tenido, ¿no? O sea que es una subida impresionante. Por eso digo que tampoco merece la pena arriesgar tanto cuando hablamos de criptomonedas, que la gente arriesga un montón en las altcoins.
cuando tienes una acción como Amazon, que es un buque insignia, que de repente, cuando estaba en los mínimos a finales del año pasado, te da una rentabilidad pues cercana al 80%, ¿no? Y no llevamos más que medio año y un mes, prácticamente. Bueno, medio año y medio mes. O sea que no, en 6 meses prácticamente te da una rentabilidad brutal, ¿no? Sin arriesgar apenas, porque estás invirtiendo en algo que tiene infinitamente menos riesgo que cualquier altcoin, ¿no? Así que bueno, comportamiento espectacular de Amazon. Apple también, buen comportamiento desde los mínimos, es otra de las que se ha revalorizado también muchísimo y que parece que sigue de momento fuerte, aunque un poquito menos que Amazon porque se ha quedado por debajo del máximo relativo último que tiene, ¿no? En el caso de Intel, está bajando en el día de hoy, también bajó un poco ayer y yo creo que va a volver a los 31,27 porque no parece que haya mucha fuerza en el gráfico. Estos últimos días está dando un poco de señal de debilidad y eso nos mandaría hacia los 31,27. Tesla estos últimos días va recuperando otra vez hacia sus máximos, cerró prácticamente todo el hueco que nos había dejado en esa zona, pero tampoco estoy muy convencido de que vaya a seguir subiendo. No tiene un aspecto técnico tampoco muy claro y desde mi punto de vista creo que va a corregir a la zona de los 245, 246, que ahí sí que sería una zona quizás interesante. En el caso de AMD, buena subida en el día de hoy. Estos últimos días había subido levemente, pero no había superado el último máximo relativo que andaba más o menos por la zona de 117,20 y hoy sí lo ha superado y al superar ese máximo que era resistencia, pues está teniendo una subida bastante interesante en el día de hoy. American Water sigue con opciones de ir hacia los 149,14 en los próximos días, está consolidando los últimos avances. Alibaba también sigue positiva y se ha situado por encima de una resistencia importante que era el último máximo relativo, nos está empezando a marcar máximos y mínimos crecientes. Fijaros, tenemos este mínimo que fue el mínimo más bajo, después tenemos una reacción que nos marca un máximo relativo, después vuelve a bajar que nos marca un mínimo relativo por encima del anterior y con esta superación del máximo relativo anterior nos está marcando máximos y mínimos crecientes y eso es muy importante y le puede dar impulso hacia la zona de los 104 más o menos o incluso, bueno, en el medio largo plazo más arriba, ¿no? Incluso 107 o más. Así que la pinta técnica de Alibaba ha mejorado muchísimo estos últimos días. Globant también ayer arrancó, rompió resistencias y bueno, de momento hoy está consolidando. Es posible que vuelva a buscar apoyo en la zona de los 188,5, pero de momento el escape ha sido bueno. Pensábamos que iba a estar un poco más de tiempo en esa zona, pero se ha escapado muy rápidamente. Airbnb la seguimos viendo muy fuerte, está a punto de sobrepasar el máximo relativo que hizo en el día 16 de febrero de este año. Si sobrepasa ese máximo podemos ver subidas todavía mayores que nos pueden llevar incluso hacia niveles de los 151 más o menos. Didi sigue consolidando la subida fuerte que tuvo al romper la línea bajista, no ha arrancado de nuevo, para volver a arrancar tiene que superar la zona de los 416,5 y de momento ha llegado a esa zona, la ha tocado y ha retrocedido, o sea que está haciendo de resistencia. Meta pues sigue también alcista, no termina de corregir, lleva subiendo muchísimo tiempo, fijaros que no para, no para, es una barbaridad el comportamiento alcista que está teniendo Meta, es que no parece que suba, porque sube muy poco todos los días cuando sube, hay algún día que baja incluso entre medio, pero poco a poco te vas dando cuenta que cada vez está más arriba, cada vez está más arriba y cada vez está más arriba. O sea, es subir prácticamente sin que te des cuenta. Es increíble este comportamiento. Roblox. Nos acercamos más, estamos rellenando, bueno, hemos rellenado ya el hueco que nos dejó en la zona de los 45, pero seguimos esperando subidas porque pensamos que puede superar la zona de 46,91 y arrancarse con una subida muy importante. Google, grandes movimientos alcistas entre ayer y hoy, buen comportamiento, vuelve casi a los máximos de este año, todavía no ha llegado pero se ha quedado cerca en el día de hoy. Y bueno, le saca de una corrección en la que se había metido y que, por ejemplo, otras acciones no habían hecho, como por ejemplo Apple y Amazon no habían corregido. Sin embargo, Google tenía una corrección importante y de esta manera, con estos movimientos de ayer y hoy, sale claramente otra vez al alza. Puede consolidar todavía en niveles inferiores,
puede ir a consolidar en la zona de los 121,4 más o menos, pero a partir de ahí poco a poco irá subiendo e irá intentando romper ese máximo anual que está más o menos en los 129. NIO corrigiendo. Veíamos a Tesla en cambio que estaba con subidas, pero también hablábamos de Tesla que era probable que corrigiese también. O sea que a pesar de que hoy está subiendo, no lo tenemos claro que vaya a seguir subiendo Tesla. Entonces encajaría con un escenario también a la baja de NIO que le puede llevar a la zona de los 9,70. Nvidia sigue subiendo, tremendo también. O sea, es increíble también lo que está haciendo esta acción. Otra que supera también rendimientos de las criptomonedas desde los mínimos. De hecho, supera, yo creo que hasta... Sí, claro, claramente supera el rendimiento de Bitcoin. Esta moneda desde los mínimos que hizo el 12 de octubre aproximadamente, se ha multiplicado por más de 4, por 4,5 aproximadamente. O sea, una subida bárbara, de 109 a 472 y sigue subiendo. Es increíble la subida de Nvidia. Lo digo porque la gente se piensa que solo las criptomonedas se pueden comportar alcistas y no es así, las bolsas también tienen oportunidades. Lo digo porque la gente anda buscando siempre ahí entre la basura de las altcoins para encontrar alguna que le dé una rentabilidad del por 2. Resulta que en acciones, que son empresas y que tienen algo por detrás y están respaldados, tienes un 4,5% en Nvidia, que está relacionado además con el mercado de las criptomonedas porque se ha dedicado a vender procesadores para la minería, con lo cual estás invirtiendo en algo mucho más seguro, mucho más sólido, arriesgando muchísimo menos y te está dando un rendimiento tremendo que no te ha dado ninguna altcoin desde esa fecha hasta ahora. ¿Vale? O sea que también hay cosas fuera del mercado de criptomonedas, lo digo para la gente que sigue el otro canal, que sepa que no es el único mercado que existe. Volkswagen, de momento en los suelos, las automovilísticas europeas están en horas bajas, no termina de salir de esa línea de tendencia bajista, no hay muy buenas noticias para el sector en Europa y bueno, se nota en la cotización que si nos vamos un poquito para atrás y hacemos zoom, lleva una tendencia bajista prolongadísima y lo que yo me pregunto es dónde estaría el índice DAX alemán si las automovilísticas, que hay bastantes en ese índice, estuvieran comportándose bien. Tenemos Daimler Chrysler, tenemos Volkswagen, tenemos BMW y alguna otra más que se me olvida. Hay un montón de empresas que cotizan en el DAX automovilísticas y que están mal, porque el sector automovilístico en Europa está mal. ¿Dónde estaría el DAX si estas empresas estarían funcionando bien? Imaginaros, si está prácticamente en máximos históricos, ha tocado máximos históricos este año, con las empresas automovilísticas bajando, y supongo yo que también Deutsche Bank estará de pena porque los bancos tampoco andan bien, el resto de empresas tienen que estar volando este año en la bolsa alemana. Imaginaos cómo estaría muy por encima de los máximos históricos anteriores si estas empresas de coches estuvieran bien en Europa, ¿no? y en Alemania en concreto, ¿no? O sea que es tremendo. Bien, volvemos a lo que son las materias primas, las divisas. Aquí empezamos con Bitcoin, que está consolidando un poquito el movimiento de ayer. Sigue sin romper claramente la resistencia. La vela de ayer es muy positiva, evidentemente envuelve las velas anteriores, eso no hay discusión. Pero como veis hoy no le da continuidad. Es verdad que se resiste a caer, fijaros que está ya en 31.370, cuando estos días andaba oscilando 30.400, es decir, casi está $1.000 por encima de lo que ha estado consolidando estos días. Pero tampoco termina de arrancar con la fuerza que correspondería a una ruptura, ¿no? Entonces no podemos decir que ese haya sido el escape porque todavía no se ha escapado, es decir, ha hecho una vela muy importante que puede ser preludio de un escape, pero el escape no se ha llegado a producir porque no le da continuidad a esa vela, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir esperando, vamos a ver si hay alguna nueva oportunidad en precios inferiores, pero está complicado que veamos precios inferiores. Aún así, pues bueno, seguimos vigilando, no siendo que caiga a esa zona de 29.500 y no nos pille despistados porque es una zona donde puede ser una oportunidad importante. El petróleo en el día de hoy bajando después de las fuertes subidas de las últimas semanas. Llegó prácticamente hasta los 82, era el primer objetivo que tenía, hablábamos de 82, 83. Esta corrección le puede llevar hacia los 77,42 en la próxima semana quizás, o dentro de 2 semanas. Y ahí seguramente es una buena zona porque sería un soporte importante. Quizás se meta puntualmente
intradía por debajo de esos 77,42, quizás hacia la zona de 76,50, pero yo creo que es una buena zona porque una vez que consolide esos niveles volverá a salir hacia la zona de 82 y en esta ocasión tendría más posibilidades de seguir avanzando hacia 83 incluso. El oro intentando consolidar por encima de los 1952, que eran una resistencia. Bueno, al principio cuando estábamos en movimiento correctivo desde los máximos era el soporte, se perdió ese soporte, caímos hasta la línea de tendencia y ahora hemos recuperado ese soporte de los 1950. Yo no las tengo todas conmigo, ya lo he dicho en innumerables ocasiones que hasta que no pasemos la zona de 2000, que es donde tiene el máximo relativo anterior, no me termino de creer este rebote. Pero hay que seguir vigilando porque sí que podría ser al final el rebote, ¿no? Si no lo es, nos volveremos a ir hacia abajo, perderemos esa línea de tendencia en la que nos hemos apoyado la última vez y posiblemente terminemos tocando los 1860, que es el siguiente soporte que tiene y donde creo que se podría establecer el mínimo para este movimiento de corrección. La plata mostrando mucha fortaleza, esto es lo que da que pensar, porque el oro todavía está indeciso. Y lo normal, viendo solo ese gráfico, si no tuviésemos el gráfico de la plata, lo normal es que todavía pueda corregir más, pero viendo el gráfico de la plata, pues empiezas a dudar, ¿no? Porque la plata sí que ha rebotado con fuerza, mucha más fuerza que el oro. Yo no sé si es que ha habido algún dato concreto de la plata que ha hecho que se comporte de esta manera tan positiva, pero la realidad es que hemos superado, en este caso sí, el máximo relativo anterior, que estaba en la zona de los 24,61 aproximadamente, y al superar ese punto, pues sí que se supone que este rebote es más serio que el que está teniendo el oro. Así que, en principio, un poco de dudas, ¿no? De si la plata va por su cuenta y el oro no le va a seguir, o finalmente el oro terminará por seguir a la plata, ¿no? El platino también comportándose bien en los últimos días. Al final se hizo el mínimo alrededor de la zona de los 922,63. Es cierto que estuvo por debajo por algunos momentos y por varios días, pero como veis al final fue la zona donde se produce ese rebote. El euro contra el dólar sigue subiendo 1,1238, tremenda fortaleza del euro, o bueno, o debilidad también del dólar, pero era algo que veníamos diciendo desde hace tiempo que podía ocurrir. Venimos todo el año siendo positivos con el euro y bueno, poco a poco pues vemos cómo se va notando ya en el precio, ¿no? Dólar australiano contra dólar estadounidense, hemos llegado hacia una resistencia importante, vamos a poner el gráfico en horas. Tras la fuerte subida de estos últimos días, como veis, está empezando a corregir un poco, pero no tenemos una línea de referencia clara y de momento pues seguiríamos esperando hasta que veamos algo más, más claro que nos pueda dar alguna pista de dónde tomar alguna posición. Lo único que podría hacer ahora es dibujar una línea que pasa, bueno, por este máximo importante de aquí y por el último máximo, por si acaso en algún momento rebota el precio hasta esa línea, porque ahí sí que podría ser una buena zona para tomar una posición en corto, pero no es de las mejores líneas que hemos dibujado aquí en los análisis, ¿eh? Así que no, sin más, es simplemente para tener algo de momento, pero no tenemos mucho más. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Aquí sí que ha roto la línea bajista que llevaba. No la teníamos dibujada, vamos a dibujarla. No sé si ayer la dibujé y al final no lo grabé o se me olvidó dibujarla. El caso es que aquí hay una línea, esta, que está rota como veis. Y ahí es un buen punto de entrada. O ya se ve que ha sido un buen punto de entrada. Y podría ser una buena zona para haber abierto una posición en largo, ¿no? También estábamos esperando el retroceso si es que se producía a esta línea roja, porque si hubiese tocado esa línea roja también hubiera sido un buen punto de entrada, pero no se dio ese toque y lo que sí que se ha dado ha sido esa ruptura de esa línea bajista con ese movimiento al alza tan claro. Euro contra la libra, bueno, el movimiento es bastante claro en este gráfico, es de los pocos que la semana pasada cuando terminábamos, bueno, no sé si la semana pasada o al principio de esta, era de los pocos que teníamos una línea clara que nos estaba indicando una buena zona donde tomar una posición en largo, y en este caso pues sí se ha comportado bien, ha roto, no ha bajado para cerrarnos la posición, para impedir que estemos dentro del mercado cuando el movimiento se produce, y el movimiento se ha producido. Ayer subió mucho, después una pequeña corrección y hoy parece que quiere volver a subir y volver a romper la resistencia. Ahora mismo ya se puede poner un stop en un punto de ganancia que yo, pero eso no es consejo de inversión, evidentemente cada uno que haga lo que quiera, lo pondría en esta zona de los 0,8533 por ejemplo,
debajo de esta zona de aquí, y dejaría que el precio siguiese subiendo. En el momento que viese una ruptura por encima de 0,85,76, cerrando claramente la vela por encima de esa ruptura, subiría el stop justo por debajo de esa vela que rompa, y así pues ya asegurarte unas ganancias interesantes en esa posición. La libra contra el yen está en zona de resistencia ahora mismo, esa línea amarilla. Veníamos, ya sabéis, en este caso de una operación supuestamente en corto al romper las líneas verdes. Una vez que rompió esas líneas verdes se comportó muy bien el gráfico, no dio rebotes importantes que nos pudieran dar lugar a cerrar la posición con algún stop, y cuando cruzó esa línea verde bajista que tenemos ahí, pues era el momento de cerrar esa posición. Se podía haber abierto también incluso una operación en largo, es decir, se podía haber hecho la operación inversa, estás corto, pero en el momento que cruza la línea, pues cierras la posición en corto y abres una posición en largo, y hubiera ido bien esa posición, porque el rebote que tuvo más o menos cae a la misma altura que estaba la supuesta entrada, con lo cual si no apuras ahí mucho con el stop, no te cierran y ahora mismo estaríamos en ganancias. Está en zona de resistencia, desde ahí puede volver a recortar. Si hubiese abierto una operación en largo, yo la cerraría en ese punto. En este caso, como tenemos la resistencia ahí, no esperaría a darle margen a subir más, ya es una buena ganancia y ya está. La libra contra el dólar. Estamos buscando posiciones en corto. Si recordáis, dibujábamos estas dos líneas y decíamos que cuando cruzase esas líneas se podía intentar posición en corto. Ahora mismo, en el precio que está y estando por debajo de la línea verde, yo creo que es un punto ese de 1.3119 que se podría tomar perfectamente una posición en corto. No es consejo de inversión, ya digo, cada uno que haga lo que quiera. Y luego pues gestionar esa posición, ya sabéis, cada uno como quiera, porque esto solo es el análisis de los puntos que pueden ser interesantes. Luego la gestión de riesgo es lo que marca la diferencia y es responsabilidad de cada uno, evidentemente, llevar a cabo la estrategia, ¿no? Y nada, si rompe la línea amarilla seguramente acelerará las caídas y también sería otro punto de venta en corto si es que no se ha hecho la operación antes en la línea verde, ¿no? O bien cuando rompa esa línea amarilla o bien cuando haga el pullback a esa línea amarilla. Y nada más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.